¿Vas a comer? Ya, ahí ya estamos todos otra vez, ¿sí? Entonces, como íbamos hablando hace un ratito de la varianza la vamos a representar con una S minúscula elevada al cuadrado, ¿sí? Y para su cálculo vamos a desglosar la fórmula que vimos hace rato en el PDF. Entonces sería mi X1 menos la media aritmética, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Más, en este caso sería, perdón, mi X2, es decir, mi dato 2, elevado menos la media aritmética elevado al cuadrado, más, ¿no es cierto? Así sucesivamente, repito, hasta el valor que yo tenga y hasta llegar al final a mi xn menos la media aritmética elevado al cuadrado. Una vez que yo ya tengo esos valores, lo único que hago es dividir la sumatoria de estos valores que obtuve y dividir todo esto para el número total de datos. Si yo quiero aplicar esta fórmula en los datos que yo tenía, vamos a hacer primero con estos. Voy a copiarlos, ¿sí? Para volver a hacer acá al ladito, porque si no, no se va a ver. La media también de una vez punto era 25. Entonces, tengo esto, ¿no? Supongamos tengo datos sueltos. Si tengo datos sueltos, primero tengo que resolver esta casillita. La media aritmética elevado al cuadrado. Voy a generar esa casilla aquí. No salió. X1, la media aritmética y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Henry, callate, ve. El profe dice que el José me dice, Cari, se les escucha todo. Ya no vale, pues. ¿Qué pasó, chicos? ¿Pasó algo? No. Respeten la clase, muchachos. Ya. Entonces, lo que primero necesito para tener para poder poner lo que tengo en esta casilla, el x1, la media aritmética y elevado al cuadrado, la media aritmética. Yo voy a calcular aquí a un ladito igual la media. En este caso es facilito, voy a poner igual promedio. Esto ya sabemos hacer. Elijo los datos que tengo aquí. Cierro paréntesis y pongo enter. Con eso ya tengo la media aritmética. Ahora en esta casilla voy a ir generando esta fórmula. Por lo tanto, pongo igual, abro paréntesis, ¿sí? Elijo mi dato 1 menos la media aritmética, en este caso es esta, y esto elevado al cuadrado. Ahora el elevado al cuadrado dentro de lo que es Excel, yo lo pongo como está aquí en mi fórmula, se pone como este signo que no sé el nombre, que es como una gorrita, y eso el 2 al lado. Entonces voy a copiarlo porque no lo sé encontrar yo en mi teclado. Esto de aquí sería control V.
Sería mi x1 menos la media aritmética elevado al cuadrado. Ahora, como voy a arrastrar la fórmula, la media aritmética sabemos que es un valor constante, lo pongo entre signos de dólar, ¿sí? Una vez completado eso, pongo Enter y ya tengo mi valor de x1 menos media aritmética elevado al cuadrado. Para esta ocasión, lo único que voy a hacer es arrastrar la fórmula, ¿sí? Arrastro la fórmula hasta el último valor. Y he generado mi x1 menos la media elevado al cuadrado para cada uno de mis datos, que sería como tener el numerador, ¿no es cierto? Ya tengo aquí cada uno de estos elementos. Lo que aquí me pide es que lo sume, por lo tanto acá puse la sumatoria, voy a poner igual suma. Copio todos estos datos dentro de la suma, es decir, voy a sumar todos los datos, elijo las celdas, pongo Enter y aquí ya está hecha la sumatoria, la suma de cada uno de estos valores elevados al cuadrado. Y para yo sacar la varianza, lo que yo voy a poner aquí, voy a poner varianza, ¿sí? Es igual a esta sumatoria dividida, como me indica la fórmula para n, para el número total de datos. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, dividido para 6, enter. Y de esa manera he calculado la varianza, digamos, de una forma, esta es la forma más larga. Hay una forma rápida también cuando a ustedes les dan solo datos. Entonces, la varianza utilizando fórmula de Excel, ¿sí? Voy a poner igual. Aquí voy a poner bar, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven, hay un montón de bars. Escojo la que dice bar nomás, esta de acá, porque hay una bar P, bar S, vara, barpa, etc. Cojo una que diga bar, que es la que me va a permitir calcular a mí la varianza, ¿sí? Ahora esta ha sido de las versiones anteriores. Doy doble clic, bar, y escojo los valores de los cuales quiero sacar la varianza. En este caso son estos de aquí, ¿no es cierto? Cierro paréntesis y pongo Enter. Ahora aquí hay una variación que está de 0.4 más o menos. Debe ser porque aquí hemos hecho valor por valor y acá en cambio la fórmula le coge de golpe, de alguna manera, todos los valores. Sí, porque de ahí el proceso de acá es el correcto. Lo único que hice es aplicar esta formulita y dividir para el número de datos. Sí. Entonces, en la varianza normal y en la otra varianza tiene que coincidir valores o puede alternar así como ahora. Deben coincidir. Ahora aquí, por ejemplo, hay un error de 0.4 nomás. O sea, si es que hay una variación, como en este caso, debe ser una variación mínima. Aquí son de 4,04, o sea, de 4 décimas, que es aceptable. Ahora, si esta de aquí me hubiese salido como 5 y la de acá como 1, ahí sí ya algo está fallando y ya no es aceptable un error de ese tipo. Sí. ¿Estamos Listo, ingeniero. perfecto. Las dos serían correctas. Sí. Ya. Pero si vieron, o sea, hay dos formas de calcular. La una es escoger la función de una directo y la otra es hacer la formulita. Y esa la voy a hacer primero esto, después la sumo y después divido para el número de datos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, entendido, gracias. Perfecto. Voy a ir guardando para que se vaya guardando esto. Ya, ahora en caso de que yo presente, en vez de presentar lo que tenía aquí, los datos, puedo presentar también esto, ¿no es cierto? Una tabla. Voy a copiar esta misma tabla acá para hacerles como al lado y no ponerles todo ahí mismo, aunque debería, bueno, no, acá mejor. Queda mejor así. Entonces, en el caso de que a mí me den, en vez de darme datos sueltos, me dan esta tablita. Yo también puedo calcular mi varianza y para eso lo que va a cambiar en esta fórmula que yo puse acá arriba es que estos valores generados van a estar multiplicados por la frecuencia. Es decir, la modificación que sufriría esta formulita, que la voy a poner aquí. Voy a bajarme un poco, está muy arriba, es muy apegado. Listo.
La variación que sufriría nada más esta fórmula es que cada uno de estos elementos elevados al cuadrado, yo los voy a multiplicar por mi frecuencia absoluta, es decir, en este caso sería por la frecuencia 1. Para el dato 2 sería esto por la frecuencia 2. Y para mi dato n, que es el de acá, sería por la frecuencia n. ¿Sí? Es prácticamente una fórmula parecida, pero si yo tengo tabla de datos, como no los tengo sueltos, lo que voy a utilizar son estas frecuencias absolutas. Por lo tanto, voy a generar aquí una casillita en donde voy a tener primero esto y después otra donde voy a tener la multiplicación. Voy a copiar esto literalmente aquí. ¿Ya? Para este caso, igual la media nosotros habíamos cogido como dato justo la que está aquí. La voy a copiar para acá, para que sepamos de dónde saqué esa media. ¿Sí? Ya, el dato de la media que lo voy a necesitar lo pongo a un ladito. Ya, por lo tanto, entonces en este casillero voy a hacer x1 menos la media aritmética y eso elevado al cuadrado. Pongo igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis, selecciono mi dato 1, que coincidentemente aquí es 1. A esto le resto la media aritmética que tengo acá. Cierro paréntesis y esto tiene que ir elevado al cuadrado, es decir, este cuadradito de aquí. Ahí se me salió. Voy a copiarlo primero y después vuelvo a entrar a la forma. Control V. Sí, el elevado al cuadrado de aquí de la fórmula es igual que el que yo pongo aquí ¿cómo es? En la formulita de arriba. Entonces aquí me quedó, ¿no es cierto? Mi dato menos la media aritmética elevado al cuadrado. Ahora yo puedo arrastrar esta fórmula siempre y cuando mantenga constante la media aritmética. Para hacerla como un valor constante, la coloco entre signos de dólar, doy enter y voy a arrastrar la fórmula. Y de esa manera yo obtengo recién de esta fórmula mi x1 menos la media aritmética, mi x2 menos la media aritmética, mi x3 menos la media aritmética, mi x4 menos la media aritmética, porque en este caso son 4 datos. Una vez hecho eso, voy a tener otra casilla, en cambio, donde todo este valor lo voy a multiplicar por la frecuencia, es decir, vamos a ponerle la misma formulita, que la voy a copiar para hacer más rápido el proceso. En esta casilla yo voy a tener esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que calculé anteriormente. Y todo esto va a estar multiplicado por mi frecuencia absoluta n, es decir, por cada una de sus frecuencias absolutas. Por lo tanto, en esta nueva casilla, lo único que yo hago es poner igual, selecciono esto de aquí que está calculado, x1 menos la media aritmética elevado al cuadrado, y esto lo multiplico por mi frecuencia absoluta. En este caso, mi frecuencia absoluta está acá, sería 7, ¿no es cierto? Enter. Una vez hecho eso, arrastro. Arrastro toda la formulita para calcular estos valores para cada uno de mis datos. Como ustedes ven en el numerador, cada una de estas multiplicaciones que acabo de hacer están sumadas. Por lo tanto, en el último casillero o al final voy a poner la suma de esto y pongo igual suma. Elijo los datos, cierro paréntesis y pongo enter. Y de esa manera el programa automáticamente me hizo la suma que yo necesito. Ahora, como sabemos, la varianza va a ser igual a la suma de esto dividido por el número de datos. Por lo tanto, acá voy a poner varianza. La varianza, entonces pongo igual a la sumatoria de estos datos dividido para el número de datos. En este caso está acá, dividido para 16. Enter.
Y de esa manera hemos calculado la varianza. Sí, o sea, la variación es considerable, ya que agregamos esta nueva filita. ¿Quedó claro esto? Es muy parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente, pero en este caso, en vez de absolutos, voy a elevar al cuadrado. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Si no, no sé. ¿Será que se puede repetir el último procedimiento, Inge, por favor? ¿Qué parte? ¿Esto o esto? Sí, ese. Esto de aquí. Ah, Ya, perfecto. Voy a borrar. Déjenme elegir todo, suprimir. Ya. Entonces, lo que yo decía es que en mi fórmula tenemos x1 menos x media elevado al cuadrado, que es esta filita de aquí. Ahora, como tengo una tabla de frecuencias, lo que yo voy a hacer es cada uno de estos valores multiplicarlo por su frecuencia, ¿sí? Entonces, el resultado que tengo aquí lo multiplico por la frecuencia que está acá. Por lo tanto, simplemente pongo igual, escojo este resultado y por la frecuencia absoluta que le corresponde, en este caso es el 7, pongo Enter. Una vez hecho eso, nada más desplazo porque va a copiar automáticamente esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces aquí viene a ser este resultado por la frecuencia 2, este resultado por la frecuencia 3 y aquí este resultado por la frecuencia 4. Por lo tanto, estoy generando estos valores que me dice el numerador de mi formulita. Tengo el x1 menos la media aritmética al cuadrado por f1, el x2 menos la media aritmética por elevado al cuadrado por f2, y así sucesivamente. Lo que me dice la fórmula es que todos estos valores de x1 menos la media aritmética elevado al cuadrado por f1, debo sumarlos sucesivamente con el valor que obtengo con el dato 2, con el dato 3 y con el dato 4. Por lo tanto, para yo sumarlos, genero un cajoncito de sumatoria acá y pongo igual suma, ¿no es cierto? Escojo la parte de la fórmula, selecciono mis datos y el Excel me va a sumar solito esto, pongo Enter y me da este valor. Ahora sabemos que la varianza va a ser igual a la suma de todos estos dividido por el número de datos. Aquí solo está el numerador de mi fórmula, es la suma de todo esto. Y debo dividir por el número de datos. Por lo tanto, vengo acá y pongo igual a esta suma dividido para n. En este caso mi n es 16, el número de datos es 16, doy Enter y con eso tengo calculada la varianza, que vendría a ser la tercera ya de las medidas de dispersión que estamos viendo. ¿Sí está más claro ahí? sí, muchísimas gracias, Inge. No se preocupe, para eso estamos. A ver, ahorita tengo un minuto, siempre se me va súper rápido el tiempo con ustedes, pero siempre avanzamos bastante, adecuadamente, vamos bien en el programa. Sí, entonces la otra semana, acabaríamos de ver las medidas de dispersión, haríamos ejercicios, la otra semana ya es la última. Enviaríamos igual, tendríamos un día para prueba, igual ya les indicaría el tema del examen y la otra semana prácticamente estamos acabando ya la materia. Como saben, ahorita por módulos, este módulo duraba 3 semanas. Claro, es un módulo intensivo porque tenemos clases todos los días. Espero igual estén aprendiendo. Si tienen alguna duda de las clases anteriores o de esta clase, igual antes de iniciar la clase siguiente, háganme saber para poder reforzar ese tema. Sí, igual otra semana espero tener como un tiempo, un día, en todo caso, para ponerles un ejercicio y ponernos a hacer durante la clase, o sea, cada uno se pone a hacer, y de esa manera vaya viendo qué dificultades tiene, y como yo voy a estar igual en línea con ustedes, la idea sería ir que si usted tiene una dificultad, me vaya diciendo cómo hago esto, y yo les vaya explicando, porque capaz, viendo así, a veces me dicen, sí entendí. Cuando ya se ponen a hacer, dicen, no he entendido. Entonces vamos a tener una clase de eso, de hacer.
Y mientras están haciendo, se van a dar cuenta que les falta como reforzar. Me dicen y vamos reforzando. ¿Les parece? Sí, gracias. O sea, la otra semana ya terminamos clases con usted, ya no vamos a tener más. Sí, conmigo terminan el otro viernes. De ahí, igual, sacaría notas yo entre esa semana hasta la semana 7 que me dijeron que es donde se les... En caso de que alguien se quedara supletorios, que no creo, los supletorios se toman la semana 7 del semestre, es decir, después de 3 semanas de haber cruzado la materia. Si alguien se quedara. Yo creo que no. O sea, más bien lo que dejaría es el examen. Les dejaría un tiempo igual prudente para que ustedes puedan hacer el examen, unas 2 semanas, por ejemplo, para recoger. El examen tendría como esta modalidad, es decir, yo pondría ejercicios y ustedes deberían resolverlos en Excel. Ahora, como les enseñé varias formas, ustedes deben ver qué forma les conviene, cuál es más rápida. Sí, lo importante es que saquen el cálculo, porque ustedes saben, para algunas medidas tenemos 2, 3 maneras de hacerlo. Entonces, cada uno elige. Y depende también la elección del método según lo que yo les dé. Si les doy las tablas, el método es uno. Si les doy los datos, pues facilito, solo pongo igual, varianza, listo, tuvo hecho. ¿Sí? Sería esta modalidad del examen. O sea, dejarles unos ejercicios para que ustedes resuelvan, me enviarían el Excel y a la par estaría acompañado esto de un cuestionario sobre la parte teórica. Eso. Sí, que mejor que usted nos dé los datos para nosotros hacer. Ahí vamos viendo, yo ahí veo cómo les armo un examen que les permita más que todo ir asentando el conocimiento, ir repasando y que aprendan. O sea, me interesa que aprendan a mí. ¿Sí? Entonces, Gracias, sí. la idea es esa. Por eso vamos a hacer un día de clases de ese rato que estén haciendo y me estén preguntando para que puedan ir viendo en dónde se están quedando. ¿Sí? Eso, chicos. Ya se nos ha hecho las 9:02. Por hoy nos quedamos ahí. La siguiente semana continuamos para ver varianza con datos agrupados y veríamos el coeficiente de variación que nos faltaría de las medidas de dispersión. Veríamos igual para qué se utilizan. La otra semana, ¿qué más nos faltaría? Si alcanzamos, voy a ver, depende cuánto tiempo nos quede, porque el programa está hasta las medidas de dispersión, pero si tengo un tiempito y puedo explicarles un poco de otro tema que es interesante, también lo haré. Eso, chicos. No sé si Buenas tienen... noches, profe. Nos quedamos ¿Y ahí. será que nos puede, por si acaso, compartir el documento? El que estaba proyectándoles, el de PDF. Ajá. Claro, ese sí les voy a colocar. El que está, el de Excel. Sí, ese sí les voy a colocar. El de Excel. Este también les voy a colocar. Si vieron que creé una nueva pestaña que dice medidas de dispersión, es para ahí subirles este archivo de Excel, subirles el PDF y los videos en esa nueva parte. Sí. Ay, entonces, Eso. Estaría Luego, subiendo Inge, esto gracias. entre, pues, más bien mañana, porque ahorita ya está de noche, ya me da sueño. ya dije. Ya, chicos. Entonces, Ya. me despido con todos. Una bonita noche, un bonito fin de semana. Cualquier duda o inquietud, igual el lunes podemos solventarla. Ya dije. Hasta el lunes, ingeniera. Hasta el día lunes, Chao. fin de semana Hasta con lunes. todos. Chao, Hasta Estefi. lunes. Hasta Hasta luego, lunes. Ceci, gracias. Hasta el lunes. Bye. Espera.